Hoy vamos a tener la ayudantía conmigo. Mauricio no pudo, entonces vamos a resolver algunos problemas de la guía que ya está en el Moodle. Ya casi se acaban los temas de este bloque. Nada más faltan, creo que, continuidad uniforme y conjuntos compactos. Y por ahí un resultadito pendiente de los teoremas fuertes. Entonces, hasta ahí va a llegar lo del segundo parcial, la segunda tarea examen, eh, que básicamente pues, es estudiar todo lo de funciones vectoriales y sucesiones vectoriales y los teoremas importantes para eso, que son cosas como de límites y continuidad, y estas nociones que todavía faltan de ver de compacidad de los conjuntos compactos, que van a ser también muy importantes. Ok. Entonces, bueno, dejen ahora la guía para ver qué problemas vamos a checar. Entonces, quería ver el problema. El problema. El problema 32, que tiene que ver con una de las caracterizaciones de continuidad que se vieron en uno de los videos. Entonces, el problema 32 dice lo siguiente. Si tenemos una función f de un subconjunto de R a la n a otro R a la m, y queremos ver si es continua en todo su dominio, entonces va a pasar la siguiente cosa. F es continua en A. Cuando decimos continuidad en el dominio completo, quiere decir que es continua en cada uno de los puntos. Esto va a pasar, sí, solo sí, para cualquier subconjunto de R a la m cerrado. Existe algún subconjunto de R a la n que también va a ser cerrado, tal que f a la menos 1 de este conjunto es lo mismo que el conjunto cerrado en R a la n intersección A. Entonces, en los videos se vio una cosa que es muy parecida a esto, pero en vez de conjuntos cerrados, se hablaba de conjuntos abiertos. ¿Sale? Justo como que una función iba a ser continua en todo su dominio, si solo sí, la imagen inversa de cualquier conjunto abierto se podía ver como otro conjunto abierto del dominio, intersección, el dominio, ¿va? Entonces esto es casi lo mismo, nada más que en vez de noción de conjunto abierto, estamos usando la noción de conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces, esta caracterización es muy importante porque también es de las que se usan mucho cuando hablamos de funciones continuas. Entonces vamos a demostrarla, que justo con ese resultado que les digo para conjuntos abiertos ya no es muy complicado. Lo que hacemos va a ser la siguiente cosa. Como tenemos que probar una equivalencia, pues tenemos que hacer cierta cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es como concatenar con la equivalencia que ya tenemos por el teorema que se vio en el último video de la semana pasada, que es justamente, vamos a ver que f es continua en A. Sí, solo sí, se satisface eso para abiertos, ¿no? Para todo subconjunto de R a la m abierto, existe un subconjunto de R a la n abierto, tal que f a la menos 1 de el v es lo mismo que u intersección A. Entonces, esa es una equivalencia, ¿va? De continuidad en el conjunto A. Entonces,
Vamos a probar una equivalencia con esta condición, con la segunda condición. ¿Sale? Vamos a probar que la condición asterisco es equivalente a la condición esta que queremos para cerrados, ¿no? A que para todo subconjunto de R a la M cerrado existe D subconjunto de R a la N a cerrado, tal que F a la menos 1 de C es lo mismo que D intersección A. Entonces eso es lo que vamos a probar realmente. La equivalencia entre como el enunciado pero con abiertos a el enunciado con cerrados. Ok, entonces sí queda claro cómo va a ser la demostración. Si quiero probar un sí solo sí, pues vamos a hacer como este camino intermedio de ya sabemos que la continuidad es equivalente a esta condición asterisquito. Entonces vamos a probar que lo que quiero, esta condición para cerrados es equivalente a la condición asterisquito y ya de ahí acabaría. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí, pues entonces ahora sí, vamos a hacer la ida. La ida va a ser suponer que tenemos la condición esta, pero para cerrados y que diga para abiertos y vamos a ver que se tiene la de cerrados. ¿Ok? Entonces, como tenemos que probar esta condición de acá, lo que vamos a hacer es agarrar un conjunto cerrado arbitrario de R a la M. Entonces se hace un conjunto cerrado arbitrario, ¿sale? Y vamos a tener que probar la existencia de este conjunto D que satisface esta ecuación de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como C es cerrado, por las cosas que ya sabemos del estudio de nociones de abiertos y cerrados, el complemento de C debe de ser abierto. ¿Sale? Así están relacionados los conjuntos cerrados y abiertos. Si algo es cerrado, entonces su complemento es abierto. Y si algo es abierto, su complemento es cerrado. Ok, entonces, como C es abierto, C complemento, vamos a poder utilizar el resultado que tenemos con la proposición, pero para abiertos, ¿sale? Podemos decir que entonces existe un conjunto que vamos a llamar U de Rn abierto, tal que la imagen inversa de este conjunto abierto, el C complemento, se tiene que ver como A intersección U. ¿Sale? Bueno, ok. Y entonces el conjunto que vamos a proponer como cerrado va a ser el complemento de este conjunto abierto. ¿Ok? Entonces proponemos AD como el complemento de este conjunto abierto. Y vamos a ver que se satisface la ecuación que queremos. Entonces, a ver, la imagen inversa del conjunto C, ¿sale? Esto básicamente es lo mismo que la imagen inversa del complemento de C. ¿Ok? Por propiedades de la imagen inversa, justamente, esto va a ser F a la menos 1 de C complemento, pero todo pesado dentro del dominio, ¿va? Justamente eso es lo que va a suceder, como que el complemento lo pueden sacar de la imagen inversa siempre y cuando estén intersectando obviamente con el dominio, porque pues la función tiene ese dominio, solo tiene sentido ahí, ¿ok? Ahora, el complemento aquí vamos a utilizar cómo se ve f a la menos 1 de C complemento. F a la menos 1 de C complemento justamente se ve como A intersección U y tenemos que tomar el complemento intersección A. ¿Sale? Ok, entonces esto pues eh, básicamente lo que van a poner pues es
como estamos aquí intersectando con A, voy a hacer un dibujito, ¿va? Como que tenemos nuestro conjunto A, tenemos por acá el conjunto U, ¿sale? Y esto es la intersección de A con U. Y entonces estoy tomando el complemento de eso sobre el conjunto A, ¿no? Esta parte. Entonces, básicamente lo que me va a estar dando es como este pedazo rojito, ¿sale? Y por cosas conjuntistas, pues eso coincide que, acuérdense que luego puede ser una cosa un poquito más grande, ¿sale? Esto va a coincidir con tomar el complemento de U e intersectarlo solo con A, ¿ok? Porque pues el complemento de U va a ser por ahí un conjunto moradito, vamos a dibujarlo, que justamente cuando me fijo en él y lo intersecto con A, pues me queda lo mismo que ese conjunto rojo, que justo es lo que quiero. Y justo U complemento lo definí como D, ¿sale? Entonces está cumpliendo la condición que yo quiero. La imagen inversa del conjunto C se ve como este conjunto D, que intersección con A, donde el D es el complemento de U, y como U era abierto, el D era cerrado. Entonces se satisface la ecuación que queríamos. La imagen inversa de C es lo mismo que este cerrado intersección A. ¿Ok? Entonces, bueno, para construir este conjunto cerrado, justamente utilizamos la proposición, pero en su versión de abiertos, después de que usamos que el C complemento es abierto. ¿Sale? Pues así tenemos este lado de la ida, de que si se satisface como la proposición para conjuntos abiertos, entonces satisface también para conjuntos cerrados. Y nada más es como un juego de jugar con que el complemento de un conjunto cerrado es abierto. Para el regreso, pues va a ser muy parecido. Ahora vamos a tener la condición para conjuntos cerrados y tenemos que ver que se vale para conjuntos abiertos. Pero bueno, antes de empezar con eso, ¿dudas de este primer lado de la implicación? Mm, ok, No, profe. está bien. Entonces le sigo. Se parece mucho a la prueba, ¿sale? Entonces ahora, para el regreso tenemos de hipótesis esta condición de ser la de aquí, la de que se vale para cerrados, y hay que probar que se vale para abiertos. Entonces, vamos a agarrar un conjunto arbitrario de R a la M que sea abierto, y hay que probar que existe el conjunto U abierto, de manera que la imagen inversa del V se ve como el conjunto U intersecciona. ¿Vale? Entonces, bueno, como V es abierto, aquí ahora vamos a utilizar que V complemento sería cerrado. ¿Sale? Como es cerrado y estamos en este lado del regreso, sabemos que la imagen inversa de un cerrado se ve como D intersección A, donde D es un conjunto cerrado de R a la N. ¿Sale? Bueno, ok. Y entonces ahora el conjunto U que vamos a proponer, pues es el complemento de este conjunto cerrado. Y pues hay que ver que F a la menos 1 del V, pues de nuevo va a ser F a la menos 1 de B complemento complemento, que como ya les dije, pues eso es F a la menos 1 de B complemento complemento intersección A. F a la menos 1 de B complemento, ya sabemos que es D intersección A. Entonces esto es D intersección A, complemento intersección con A. Y de nuevo va a aparecer un dibujito como de la otra cosa. D intersección A, si el conjunto D cerrado, digamos, era una cosa por acá, pues es esto. Entonces, el complemento de D intersección A es esto rojo. Y entonces, D intersección A complemento dentro de A, que es justo todo esto, pues lo puedes poner nada más como
el complemento de D intersectado solo con A, ¿sale? Y y esto ya justamente es lo que queríamos, ¿no? U intersección A, porque propusimos a Lu como de complemento. Estos son iguales. ¿Sale? Entonces la imagen inversa de este conjunto abierto V se ve como un conjunto abierto intersección A. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso ya tenemos la equivalencia básicamente de esas cosas, ¿no? Como que es una proposición como para conjuntos abiertos. Va a ser equivalente a la misma proposición, pero para conjuntos cerrados. Y por lo que se ve en los videos, esta de conjuntos abiertos era equivalente a continuidad en todo el dominio. Entonces, como estas son equivalentes y estas acabamos de probar que son equivalentes, estas son equivalentes. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas de esto? No, profe, todo bien. Va, va. Que sí le puedo subir. Bueno, entonces, pues la idea de por qué está siendo cierta esta equivalencia, ya que sabíamos para abiertos, básicamente es porque las imágenes inversas respetan bastante bien la noción del complemento, y como para los conjuntos abiertos sus complementos son cerrados, entonces como que eso es lo que está pasando. Como que puedes tener una proposición análoga a continuidad en vez de tomar abiertos los complementos de conjuntos abiertos, pero pues esos justamente son los conjuntos cerrados, ¿ok? Entonces por eso es que están las dos versiones, para abiertos o para cerrados, y la idea es que pues, todo funciona bien porque como se vale para una y las imágenes inversas respetan bien los complementos, pues así puedes concatenar las equivalencias. Entonces, bueno, en particular, como corolario, que también creo que estaba comentado dentro del video. Si tú tienes una función que tiene dominio todo un R a la n, entonces esta va a ser continua en todo su dominio, que es justo todo R a la n en este caso. Sí, solo sí, imagen inversa de conjuntos cerrados es cerrado. ¿Sale? ¿Por qué pasa eso? Pues justamente cuando tenemos que el dominio de la función es todo el R a la n, pues cuando me fijo en la imagen inversa de un cerrado, pues debe de ser un cerrado intersección R a la n. Pero un cerrado intersección R a la n, pues debe de ser nada más el cerrado, porque pues es un subconjunto de R a la n. Entonces ahí no pasan cosas como de que puede ser que haya puntos afuera de ese cerrado, ¿no? Entonces lo que debe pasar es que esa imagen inversa es un conjunto que tiene que ser cerrado dentro de R a la n, y pues ya, eso es lo que va a querer decir continuidad cuando tenemos una función con dominio todo el espacio. ¿Sale? Entonces, pues bueno, tenemos esa otra versión que para cosas de abiertos, pues lo que quería decir para funciones en esta situación de que tenías el dominio todo el R a la n, pues una función va a ser continua, sí, solo sí. Imagen inversa de abiertos es un conjunto abierto. ¿Ok? Y de hecho esa es la definición que se da cuando hablan de cosas más, más abstractas. Por ejemplo, cuando lleven un curso de análisis 1 y vean espacios métricos, también van a poder hablar de la noción de que es un conjunto abierto, y van a definir que una función entre espacios métricos es continua si imagen inversa de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, o si imagen inversa de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Entonces, de hecho, esa es como la buena definición para continuidad en términos más abstractos cuando estudian estructuras matemáticas más complicadas. ¿Sale? Entonces, como que luego ya ahí se empieza a perder un poco esto de los épsilon y deltas,
pero se puede rescatar con estas nociones de los conjuntos abiertos y cómo la imagen inversa preserva los conjuntos abiertos o los conjuntos cerrados. Entonces, bueno, eso no importa mucho para lo que estamos haciendo en cálculo 3, pero es un buen comentario para que lo tengan en cuenta cuando vean en otros cursos esas cosas. Al menos en análisis matemático sí lo van a ver. Y si a alguien le gusta la topología, también lo van a ver en un curso de topología. Bueno, ok, entonces, pues ya, con eso tenemos esta caracterización que nos da el problema 32. Y pues es muy importante tenerlas en cuenta porque de repente creo que sí las vaya a estar utilizando para algunas demostraciones o cosas así. ¿Sale? Que así como utilizar que una función es continua va a preservar los conjuntos abiertos o cerrados en algún sentido. Bueno, ok, sale. Entonces, ahora vamos a seguir con el problema 34, si no hay más dudas. También me las pueden poner en el chat si tienen dudas de algo. Entonces, bueno, ahorita voy a seguir. Entonces, el 34 nos dice que probemos la continuidad de ciertas funciones, ¿va? Entonces, primero nos pide probar que si tenemos la función que va de un R a la N a los reales, que lo que hace es a cada vector le asocia su norma, entonces esta función es continua. Bueno, hay que hacer para 3 funciones. Entonces, vamos a hacer primero para esta. Hay que probar que para estas 3 funciones que voy a platicar se satisface la continuidad. ¿Ok? Y se satisface la continuidad en todo el R a la N. ¿Ok? O sea, eso quiere decir que es continua en cualquier puntito. Entonces, bueno, podríamos utilizar la caracterización que les acabo de decir de ver la imagen inversa de conjuntos abiertos, qué pasa. Pero pues la vamos a probar con epsilon y deltas, porque no hemos hecho muchos ejemplos de eso. Entonces, a ver, para demostrar la continuidad de aquí, pues vamos a tomar un vector arbitrario que esté en R a la N, y ahí vamos a ver la continuidad, ¿sale? Entonces, vamos a agarrar un epsilon positivo y tenemos que proponer un delta, que existe en algún delta positivo, tal que si tengo un vector y que dista de x0 menos que delta, entonces puedo asegurar que la función en y menos la función en x0. Y aquí la norma en R nada más es el valor absoluto. Quiero ver que eso sea más pequeño que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces creo que la delta que va a funcionar es la misma epsilon en este caso. Entonces vamos a proponer delta igual a epsilon. ¿Sale? Y entonces vamos a agarrar un y de manera que la norma entre estos dos vectores sea más pequeño que esta delta, que es igual a epsilon. ¿Sale? Por desigualdad del triángulo para normas, esto es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia entre las normas. ¿Sale? Esto creo que, no estoy seguro si Mauricio lo demostró en algún lugar de las ayudantías, pero bueno, es nada más una aplicación de la desigualdad del triángulo para espacios, estos espacios R a la N con las normas. ¿Sale? Entonces eso nada más lo que quiere decir es la norma, la norma de la diferencia de dos vectores es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de las normas. ¿Ok? Muy bien. Y con eso pues ya acabamos básicamente porque esto pues es la función evaluada en y menos la función evaluada en x0. ¿Sale? Entonces justamente logramos probar lo que queríamos. Si delta es igual a epsilon, a partir de tomar esta hipótesis de que y dista de x0 menos que delta, podemos concluir que la función aplicada en y
menos la función aplicada en x0 es más pequeño que epsilon. ¿Sale? Bueno, se parece mucho la prueba como cuando demostrábamos que valor absoluto era una función continua, ¿sale? Si teníamos solo la función valor absoluto que va de R a R, pues lo que hacíamos nada más era utilizar como la desigualdad del triángulo en la versión esta, ¿no? De que el valor absoluto de la diferencia de dos valores absolutos era menor o igual que el valor absoluto de la diferencia de esos números, nada más. Entonces aquí estamos utilizando básicamente la misma cosa, nada más que en vez de que haya valores absolutos aquí, estamos usando normas. ¿Sale? Pero el argumento es igualitito. Ok, entonces, ¿dudas de esta demostración de por qué la norma de un vector es una función continua? Yo, Sí, dime. bueno, ¿cómo fue que supo que la delta correcta era epsilon? Bueno, porque ya te acuerdas de este truco. O sea, ya que sabes, básicamente cuando quieres demostrar con epsilon y delta, siempre el problema es encontrar la delta, ¿no? Entonces, el problema justo es, tú quieres asegurar que a partir de que y x0 sean más pequeños que alguna cosa, puedas controlar la diferencia entre las imágenes, ¿no? Las imágenes, en este caso, tienes que controlar esto, que justo se ve como les decía, ¿no? El valor absoluto de la norma del vector y menos la norma del vector x0. Entonces la idea es, bueno, si tú controlas esto, quieres controlar esto de acá. Entonces, como tratas de ver eso y recuerdas que justo este número de aquí le gana esto de acá, pues como que puedes decir, si este número de aquí le está ganando siempre a esta cosa que yo quiero controlar, dado el control de acá, pues entonces tal vez nada más con que aquí ponga el número que ando buscando, tú quieres que esto sea más pequeño que epsilon, ¿no? Entonces, como ya sabes que este número de aquí siempre le va a ganar al que está acá, pues nada más con que asegures que este número que estás controlando sea más pequeño que epsilon o menor o igual, vas a poder controlar esto. Entonces la idea es como siempre eso, ¿no? A partir de que quieres controlar, quieres algo de este estilo, que si esto es suficientemente pequeño, entonces esto de acá va a ser suficientemente pequeño, pues tienes que tratar de ver cómo concatenar las cosas para asegurar que esto sea suficientemente pequeño. Entonces siempre lo complicado pues es ver cómo de alguna manera modificas esto para llegar a esto de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí justo la modificación fue medio sencilla. Como sabes que estos números siempre le van a ganar a estas expresiones, pues con que asegures que este número de acá era más pequeño que la expresión epsilon que necesitabas, pues ya va a funcionar. Entonces esa es como la explicación de por qué sé que el delta igual a epsilon iba a funcionar. Pero bueno, depende mucho de qué función estés trabajando, ¿no? Porque justo, pues depende de cómo haces este camino, de asegurar que esta cosa que sea suficientemente pequeña puedas controlar esta expresión del lado derecho. ¿Ok? Entonces, pues ahí es donde entra ese truco de que, pues como sabemos que se vale la desigualdad del triángulo, también para cosas normadas, para cosas con la norma, pues entonces bastaba con que epsilon fuera igual a delta, porque si controlaba esto, pues también iba a controlar automáticamente esta cosa. Espero sea una medio explicación. Sí, pues siempre es complicado encontrar las deltas, ¿no? Eso es el coco de esto de los límites y las continuidades y cosas así. Entonces, pues más bien es como que uno se tiene que ir haciendo de como su repertorio de trucos de saber que si puedes controlar la distancia entre dos cosas, en este caso pues son estos, puedas asegurar que la distancia entre otras dos
se vaya a ser suficientemente pequeño. Y entonces, pues ahí es donde tienes que empezar a tener como trucos de, por ejemplo, para la norma, pues sí, utilizar esto de que siempre la norma de la diferencia le va a ganar al valor absoluto de la diferencia de las normas. ¿Sale? Entonces ahí es como ese truco que si no se te ocurre, pues puedes estar ahí como un buen de rato pensándole y tal vez no avances, ¿no? Pero bueno, esto es como lo fundamental para poder encontrar esa delta en función de epsilon. Entonces, pues bueno, así en general son como los trucos para los límites siempre. Como saber cómo hacer algo algebraicamente aquí para decir que si controlas esto, vas a poder controlar otra expresión. Eso es lo complicado siempre de los epsilon y deltas. Saberse esos trucos, ¿va? Entonces, bueno, para este caso, esta es la expresión algebraica que necesitamos. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda de esto? ¿No? Bueno. Sale. Ahora la siguiente función que queremos ver su continuidad es las funciones que llamamos proyecciones. Entonces, supongamos que tenemos f de r a la n hacia r. Una función que hace la siguiente cosa. Acuérdense que cada vector se ve como una eneada. Lo que hace la función es, te quedas solo con una de las entradas, donde i es algún número entre 1 hasta n, que es fijo. ¿Sale? Esta se llama la iésima proyección. Y lo que hace es justamente pues quedarte del vector completo que tenías, pues nada más con la entrada que está en un lugar fijo i. ¿Sale? Entonces existe la proyección en la primera coordenada, en la segunda coordenada, hasta la enésima coordenada. ¿Va? Entonces hay que probar que esta es continua. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno, entonces para probar que es continua, pues de nuevo vamos a usar la definición de epsilon y delta, si hay que probar que es continua en cualquier punto, ¿no? Entonces vamos a tomar un punto arbitrario. Vamos a decir que tiene coordenadas justamente, pues no sé, A1 hasta AN, para que no nos confundamos. Y tomemos también un epsilon positivo. Tenemos que demostrar que existe alguna delta mayor que 0, tal que si el vector y dista del vector x0 menos que delta, entonces f de y menos f de x0 es más pequeño que epsilon. ¿Ok? Entonces aquí, si no mal recuerdo, también delta igual a epsilon funciona. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sale? Entonces proponemos delta igual a epsilon y lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Justamente la norma, vamos a tener un y tal que se satisface esto, de que esto es menor que delta, que es igual a epsilon. Y la norma de la diferencia de dos vectores es mayor o igual que el valor absoluto de la entrada de alguno de los, bueno, de alguna de las entradas, ¿sale? En particular de la iésima entrada. Entonces, si el vector y tenía iésima entrada y, el vector x0 por hipótesis es su iésima entrada ahí, se está satisfaciendo esta cosa de que la norma de la diferencia de dos vectores es mayor o igual que el valor absoluto de solo una de las entradas, y esta es justamente la
y,ª entrada. ¿Sale? ¿Todo bien con eso? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, a ver, básicamente lo que estoy usando es la siguiente cosa. Si tú tienes la norma de un vector, esto siempre es mayor o igual que el valor absoluto de alguna de las entradas. ¿Ok? Porque si se acuerdan, ¿cómo se definía la norma? La norma era raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta xn al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Y entonces eso era mayor o igual. Si en la raíz se olvidan de muchos términos, pues le debes de ganar. ¿Sale? Entonces en particular es mayor o igual que si solo me quedo con xi al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y esto no es otra cosa más que el valor absoluto de xi. ¿Ok? Entonces lo que está pasando es que la norma de un vector siempre es mayor o igual que el valor absoluto de una de sus entradas. Y entonces lo que estoy utilizando aquí, justamente la norma de este vector diferencia es mayor o igual que el valor absoluto de la entrada y,ª de este vector. Justamente el vector y menos x0. ¿Cómo se ve? Pues se ve como y1 menos a1, y2 menos a2, así, hasta yn menos an, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es la norma de y menos x0 le gana al valor absoluto de la y,ª entrada. La y,ª entrada tiene valor justamente y menos ai. ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy utilizando. ¿Ahora sí? Sí. Va. Y entonces por eso es que la delta igual a epsilon funciona. ¿Por qué? Pues justamente este lado de aquí de y menos ai es justo la función aplicada a y menos la función aplicada a mi vector x0, ¿no? Justamente la función lo que hace es nada más te quedas con el valor en la entrada y,ª, ¿no? Entonces, pues ya, como epsilon que es igual a delta le gana a y menos x0 en norma, pero esto le gana a f de y menos f de x0, justamente esta delta está funcionando como queríamos, ¿no? Si y menos x0 distan menos que delta, entonces la distancia entre f de y f de x0 es menos que epsilon. ¿Sale? Entonces ya esto implica f continua en el x0, que era lo que queríamos. Lo hicimos para un vector x0 fijo, arbitrario, pero fijo. Y pues ya tenemos la continuidad. Entonces eso lo que nos está diciendo básicamente es que las funciones proyectar a cualquiera de sus entradas son funciones continuas también. ¿Ok? Lo cual sonaba como con sentido, ¿no? O sea, proyectar básicamente es como si ustedes están en un espacio y se fijan en un vector X. Como que proyectar pues nada más es ver sobre qué coordenada con respecto a uno de los ejes estás. Entonces eso suena que sí debe de ser continuo. ¿Ok? Entonces, bueno, acabamos de hacer la demostración de que sí, de veras eso es continuo. Y nada más utilizamos al final y al cabo como que el truco algebraico este. La norma entre dos vectores es mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de esas entradas respectivas. ¿Sale? ¿Dudas de esto? ¿No? No, todo bien. Va. Ok. Y por último, las que nos pide demostrar que son continuas son las siguientes. Las funciones lineales. Híjoles, pero creo que no hemos hablado de funciones lineales, ¿verdad?
Bueno, Creo que o sea, es que en álgebra lineal hablan de lo que es una transformación lineal. Y entonces como que una función de Rn a R vas a poder decir que es lineal. Si, de hecho, de Rn a Rm, si satisface esa definición, pero que depende como de espacios vectoriales. Pero como que sí necesitamos una descripción de una función lineal para que pueda demostrar la continuidad. O sea, que sea una función lineal nada más lo que quiere decir es la siguiente cosa, que para cualesquiera dos vectores se satisface que f de x más f de y es lo mismo que esto es que sea lineal. Que sea lo mismo que f de x más f de y, ¿sale? Y que además también saque escalares. Que si agarro un escalamiento de un vector, esto es lo mismo que lambda por f de x. Ok, eso es que sea una función lineal de un Rn a un Rm. Pero si se dan cuenta, eso no me dice cómo es la regla de correspondencia, ¿no? Nada más es como un par de propiedades que se tienen que cumplir. Entonces, como que les tendría que decir cómo se ve una función lineal y probarles que se satisface esa equivalencia. Bueno, pues voy a decirles cómo se debe de ver una función lineal y ya luego hacemos la prueba o se esperan a su curso de álgebra lineal para ver que de veras sí esas son todas las lineales. ¿Sale? Entonces, a ver, si tengo una función lineal, lo que debe de hacerle a un vector arbitrario básicamente es la siguiente cosa. Como que tomas... sí, creo que sí puedo hacerlo y no va a ser tan complicado de demostrar que esto va a pasar. Va a ser igual a x1 por un vector a1 más x2 por un vector a2 más hasta... Aquí me estoy equivocando. Recuerden que x1 hasta xn son reales, entonces como que los puedo usar para escalar ciertas cosas. Hasta un xn, el xn, por un an, donde el a1 hasta el an son vectores fijos. Entonces, bueno, eso es una función lineal y son las únicas funciones lineales que existen. O sea, toda función lineal de R a la N a R a la M se tiene que ver de esta manera. La prueba, pues la prueba de que una que es, sí, no está tan difícil, sí lo voy a hacer. Todavía tengo un poquito de minutos. Pues vamos a probar que una F definida de esta manera es lineal. Y vamos a ver que también si F es lineal, entonces F tiene esta regla de correspondencia. Donde pues la regla va a depender justo de estos vectores, ¿no? Entonces, bueno. Primero vamos a ver que F definido así es lineal. Entonces, a lo mejor vamos a ver que esta cosa, que si F es lineal, entonces F tiene esta regla. Si F es lineal, pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Cada uno de estos, cuando agarramos el vector X, que es igual a X1, X2, así hasta XN, lo que vamos a hacer es escribir este vector como una combinación lineal de ciertos otros vectores. Entonces, el vector x1 hasta xn se puede escribir como agarrar escalas con x1, el vector que tiene entrada 1, 0, 0,
Así, todas sus entradas. Luego agarras el vector con escalamiento x2, que tiene entrada 0 en la primera entrada, 1 en la segunda, y así te sigues. Y así nos vamos yendo hasta que agarras xn y el vector 0, 0, hasta que en la última entrada tienes 1. Ok, ¿todos de acuerdo con eso? O sea, básicamente estoy diciendo de alguna manera cómo un vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores que tienen entradas ceros y unos en alguna coordenada. ¿Vale? Entonces eso Sí, es como de la estructura vectorial nada más. Como es lineal, nosotros sabemos que las funciones lineales abren sumas y sacan escalares. Entonces, lo que debe pasar es que esto debe ser lo mismo que x1, escalar el vector f de x1 más x2, perdón, el vector que tengo que escalar es el 1, 0, 0, así, f de eso, ¿va? Más x2 por el vector aplicado de la función a 0, 1, 0, y así me sigo. ¿Ok? Y así me tengo que seguir hasta que debo llegar a xn y el vector que obtenga de aplicar f a 0, 0 hasta que en la enésima entrada hay una entrada, 1. ¿Ok? Y estos son los vectores que están jugando el papel de los vectores as. ¿Sale? Entonces el primero pues lo llamas un vector A1, que no sabes cuál sea, pero sabes que es un vector. El siguiente lo llamas un vector A2. Y así te sigues hasta que el último pues lo llamas un vector AN. Y entonces eso es lo que debe estar pasando. Para el vector para el vector x1 hasta xn, la evaluación de esta función depende de estos vectores A1, A2 hasta AN, que son las evaluaciones de la función aplicada como a esta base, que es la base canónica, ¿no? La que le llamamos base canónica, que es la que tiene unos en una entrada y ceros en las demás. ¿Ok? Entonces ya con esto, una función lineal sí se ve de esta manera con esta regla de correspondencia que les digo. ¿Ok? Donde la regla pues va a depender justo de estos vectores. Ahí es, pues digamos, la libertad que vas a tener para una función lineal. Vas a poder escoger cualquier colección de n vectores y si haces esta regla de correspondencia, pues te da una función lineal. ¿Ok? Entonces hay que probar que estas funciones son continuas. Voy a omitir la primera parte, que es que una función que está definida así, sí sea lineal. Es un ejercicio de álgebra lineal ver que una función de Rm a Rn definida de esta manera, sí es lineal, ¿sí? No, no es muy difícil. Ok, entonces ahora sí vamos a ver que f, así definida, es continua. Ok, sabe. Entonces, y es continua en todo su dominio. Entonces agarremos un vector x0 que tenga entradas x1 hasta xn. No les pongo as para que no nos confundamos con estas as de los vectores. Y agarramos también un epsilon positivo. Y tenemos que demostrar que existe alguna delta mayor que 0, tal que si el vector y dista del vector x menos que delta, entonces la norma entre f de y menos f de x 0 sea más pequeña que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces para esto, ahorita creo que la delta no es así como tan fácil como antes. Entonces vamos a primero manipular la expresión esta de f de y menos f de x 0. Y por el momento sin normas, nada más para ver cómo se ve. Y acordémonos que supongas que el vector y tiene entradas y1 hasta yn. ¿Ok? Entonces, por lo que dije de cómo funciona la función lineal, pues esto va a ser ¿qué cosa? Va a ser y1 por a1 más y2 por a2
así me sigo, hasta yn por an, menos x1 por a1, menos x2 por a2, y así te sigues, ¿no? Hasta menos xn por an. Y eso es por cómo sabemos cómo la función lineal se aplica a ciertos vectores, ¿va? Y esto lo podemos escribir como, utilizando la estructura vectorial, como y1 menos x1 por el a1, ¿sale? Más y2 menos x2 por el a2. Y así nos seguimos. Hasta que llegamos al yn menos xn por el an, ¿sale? Entonces, fíjense que queremos asegurar que este vector que estábamos obteniendo de la diferencia de la evaluación de la función sea suficientemente pequeño en norma si es que y x0 distan suficientemente pequeño, ¿no? Entonces, a ver, voy a proponer ahora sí el delta. El delta lo vamos a tomar como el mínimo, y sí va a ser medio raro, supongo, si no lo explico. Pero bueno, ahorita digo por qué tiene que ser esto. Va a ser el mínimo entre epsilon y dividir entre A1, la norma del A1 más 1. Epsilon y la norma de A2 más 1. Y así me sigo hasta que llego a epsilon entre la norma de AN más 1. Y todo esto lo multiplico por 1 sobre n. Ok, entonces esa es la delta. Entonces se ve medio rara. Ahorita explico por qué sí va a funcionar. Sale. Entonces, de entrada, pues esta es una delta que sí es positiva porque es dividir dividir por n el mínimo de unos números positivos. ¿Sale? Entonces esto sí es positivo. No hay problemas con las divisiones porque estos denominadores siempre son mayores o iguales que 0. Y ya. Entonces este delta sí está bien definido y no tenemos ningún problema. Ahora supongamos que tengo un vector y que dista de x0 menos que este delta. Entonces lo que voy a hacer, mejor volteo esta desigualdad, es de nuevo utilizar esto de que la norma de un vector siempre le gana a el valor absoluto de cualquiera de sus entradas, ¿sale? Entonces, esto le va a ganar a y menos xy para toda i que está entre 1 hasta n. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? Nada más es utilizar lo mismo que utilicé en la función pasada. Que la norma de un vector siempre le gana a el valor absoluto de una de sus entradas. ¿Sale? Ok. Y entonces lo que voy a hacer es la siguiente cosa. Como delta es el mínimo de... Uno entra entre el mínimo de ciertas cosas, puedo meter cada una de estas cosas respectivamente. Así. Para esta i, una i fija, yo sé que esto es mayor o igual que delta, que por lo que acabo de escribir arriba es mayor o igual que y menos xy. ¿Ok? Y eso se vale para cualquier i desde 1 hasta n. Y entonces lo que voy a hacer es decir que esto implica que 1 entre n por epsilon es mayor o igual que la norma de AI más 1 multiplicado por y menos xy. ¿Sale? Y esto a su vez es mayor o igual
que si nada más agarrara la norma de el AI y lo multiplicara por y menos xy. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo con esta algebrita que estoy haciendo? Bueno, supondré que sí. Y esto se vale para cada i, ¿sale? Entonces lo voy a hacer para cada una de las i's, para 1, 2 hasta n, y voy a sumar estas desigualdades. Y lo que voy a obtener es la siguiente cosa. Del lado izquierdo voy a sumar n veces epsilon sobre n, o sea que va a quedar nada más epsilon. Le va a ganar a la norma, a la suma de las normas de los A1 multiplicados por estas cosas. Y1 menos X1 más, estos son vectores. A2 por Y2 menos X2 y así me sigo hasta la norma de AN por YN menos XN. ¿Sale? Entonces, por eso es que hice esa delta de esa manera, porque necesitaba concatenar muchísimas desigualdades y luego sumarlas y obtener esta expresión de este lado. Y la expresión de este lado, fíjense que es mayor o igual por la desigualdad del triángulo que justamente la norma de A1 multiplicado por Y1 menos X1. Ay, bueno, aquí es al revés esta multiplicación. Hasta YN menos XN por el AN. ¿Sale? O sea, justo la desigualdad del triángulo me dice que la suma de normas de una suma vectorial es mayor o igual que la norma de ese vector. Entonces aquí estoy como obteniendo el vector esta suma, pero del lado aquí arriba estoy poniendo la suma de las normas básicamente, porque cuando le sacas la norma a una cosa de este estilo, y menos xy por el vector AI, utilizas las propiedades de la norma y esto es lo mismo que y menos xy en valor absoluto por la norma de AI. ¿Sale? Entonces justamente la norma de cada uno de estos sumandos es uno de los que está apareciendo de este lado de aquí arriba. ¿Va? Ok, y ahora sí, ya con eso acabamos. Porque pues estamos logrando probar que epsilon sí es más grande. Ya lo que obtuvimos de este lado es justo la norma de f de y menos f de x0. ¿Ok? Entonces, para esta delta, para la delta, el mínimo de, uno entra entre el mínimo de estos números, utilizas todas estas ecuaciones para asegurar lo que quieres al final, de que epsilon le va a ganar a esto de acá. Entonces está un poquito más complicado que las otras, el inciso A y el inciso B, pero no es muchísimo más complicado. O sea, nada más es como saber bien qué delta necesitas. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, no sabía qué delta iba a necesitar, pero ya que analicé cómo se iba a ver esta expresión, llegué a esto. Y cuando llegué a esto dije, pues con que asegure que estas normas sean suficientemente pequeñas, pues voy a lograr lo que quiero. Y para asegurar eso bastaba como que cada una de estas distancias fueran suficientemente pequeñas. Y para compensar que aquí teníamos unos vectores A1, pues los dividí entre las normas para que se compensara eso y ya nada más aquí metí el epsilon. Y el 1 entre n fue porque necesitaba sumar n cosas que estaba controlando, ¿no? Entonces, si estoy controlando n cosas, pues le pones ahí un 1 entre n para que al final te quede el epsilon cuando haces toda la cuenta. Ok, entonces, bueno, ya con esto, por lo tanto, f sí es continua en x0 y eso lo hicimos para cualquier vector x0. Entonces, por lo tanto, f es continua.
en todo R. En todo R a la N. Ok, bueno, ¿dudas de esto? Ya creo que con eso vamos a acabar. No, profe, todo claro. Bueno, o sea, sí puede ser un poco desconcertante cuál es la delta, si la ven así nada más de entrada, pero traté de explicar cómo es que se te puede ocurrir, ¿va? Como que ya que te fijas en qué quieres controlar, que es f de y menos f de x0, te queda esta expresión. Y entonces como que si aseguras que estos números sean suficientemente pequeños para que cada uno de estos sumandos los vayas a hacer suficientemente chiquitos, pues ya vas a poder controlar la norma de esto, ¿sale? Y la manera de hacer eso pues es justamente como que dividir entre las normas de estas cosas que te causan ruido, de los AIs, y como estás haciendo n de estas ecuaciones, pues tienes que dividir por ahí por uno entre n para que al final cuando sumes todas esas desigualdades te quede solo el epsilon que querías. ¿Ok? Entonces, bueno, al final al cabo nada más es como, ya que ves las cosas, saber qué vas a hacer de álgebra para proponer la delta, ¿sale? Justamente aquí el álgebra que necesite es, si yo sé que este delta es mayor o igual que la norma, eso me asegura que va a ser mayor o igual esa delta que estas cosas que estoy tratando de controlar, y entonces de este lado que le meto para que luego sume varias cosas y obtenga que la expresión que quería era más pequeña que epsilon, ¿no? Entonces justamente, pues ya que veo que esta es la álgebra que yo quiero, la de aquí, que uno entrene por epsilon es más grande que esta cosa, pues ya puedo asegurar lo que necesito, ¿no? Y nada más aquí estuvo el 1 para que no estuviéramos dividiendo entre 0, ¿sale? Pero hubiera funcionado si le quitaba también el 1. Nada más que ahí hay que tener cuidado porque podría ser que algunos de estos vectores ahí fuera 0, ¿no? Y entonces si es 0, entonces estabas dividiendo como que entre una norma 0 y eso no lo puedes hacer, ¿sale? Entonces nada más lo del 1 fue para que tuviéramos cuidado con eso. Bueno, si le bajo al final, por acá, más, Ya lo último, porfa. acá, ok. Bueno, ok. ¿Dudas, comentarios, preguntas de cosas generales? Ya voy a dejar de grabar.